Muy buenos días, compañeros. En vista de que la impresora de la universidad pues ha dejado de funcionar con el programa original, pues entonces yo me he dado la tarea de buscar un programa con el que podamos imprimir sin tener que sin tener que usar el cartucho original de la impresora. Entonces, buscando en internet me encontré con un programa muy bueno que se llama K-Slicer. Este programa nos permite básicamente hacer lo mismo que este programa de la QX, sino que nos permite pues configurar básicamente o absolutamente todo nos deja configurar. Entonces les voy a mostrar cómo es el funcionamiento del programa. Bueno, esta es la interfaz gráfica del programa. Esperen, le cargo el lenguaje, la traducción. Bueno, entonces este es básicamente el programa. El programa nos permite hacerle configuraciones a prácticamente todo lo que tiene la impresora. Bueno, entonces por ejemplo, para configurar la calidad de la pieza que vamos a imprimir en este programa, eh, tendríamos que configurar básicamente dos parámetros, que sería eh, este parámetro del espesor de la capa, que significa la altura que le da a cada capa en Z. Por ejemplo, aquí tiene una altura de 0.2 milímetros. Podríamos tenerla en 0.1 milímetros y sería una calidad muy buena, dependiendo pues de la pieza o del uso que le vayamos a dar a la pieza que necesitemos imprimir, pues ya le daríamos la calidad acá. Entonces esta sería una calidad de 0.1 milímetros, es la calidad máxima. Pues yo lo dejo en calidad de 0.2 milímetros porque es una calidad buena y no se ven, pues no es muy no se demora mucho la pieza haciéndose, porque pues entre más calidad tenga, más se va a demorar. Bueno, entonces espesor de la capa 0.2 milímetros. Por ejemplo, acá tiene otra configuración que es el número de vueltas, es decir, cuando él está haciendo una capa, él siempre, él siempre hace como una especie de repaso en el perímetro. Entonces da como dos vueltas a la capa y hace un relleno por dentro. Eso es como para que quede bien hecha la pieza. También está esto que es el infill, que significa el relleno de la pieza. Es decir, por ejemplo, si yo voy a hacer un cubo, perdón, yo busco acá. Si yo voy a hacer un cubo, él generalmente quedaría hueco por dentro. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una cajita, ¿cierto? Una cajita de 0.75 pulgadas. Entonces, por ejemplo, esta cajita quedaría hueca por dentro. Y este relleno lo que haría es decirle qué tan rellena me queda la pieza por dentro. Por ejemplo, si yo esta cajita la voy a exponer a cargas muy fuertes y yo sé que me tiene que aguantar mucho peso, entonces yo le voy a decir no, rellénemela más. O si le voy a decir no, yo no necesito que me soporte fuerzas, o no la voy a someter a esfuerzos mecánicos, entonces yo le voy a decir no, no me haga un relleno muy grande que no lo necesito. Y generalmente el relleno que se trabaja es el de 20%. Y el estilo de relleno que no se alcanza a ver acá, el estilo de relleno que siempre pues trabaja la impresora es el strike, que son unas líneas que hace diagonalmente, son unas líneas. Entonces la pieza por dentro queda con un buen soporte. También tiene el relleno octogonal, que hace una especie de panal de abeja. Queda la pieza por dentro como si fuera un panal de abeja. Es un soporte muy bueno, pero que provoca muchas vibraciones cuando está imprimiendo.
y esas vibraciones pues puede hacer que se dañe la pieza o puede ocasionar otros problemas en la impresora. Y también está este soporte redondeado que es muy resistente, o sea, hace que la pieza quede mucho mejor, mucho más resistente a cargas, pero también tiene el mismo problema que el octogonal, que hace que que la impresora vibre mucho cuando está haciendo este relleno, entonces no es conveniente. Entonces por lo general yo manejo el relleno Strike. Bueno, ¿qué más les explico yo de acá? Bueno, esto sería todo. Bueno, aquí podemos escoger distintas configuraciones dependiendo del material con el que vayamos a imprimir. Por ejemplo, si queremos imprimir con plástico PLA, entonces aquí nos da ciertas configuraciones, pero pues como les digo, ustedes las pueden cambiar. Por ejemplo, si quieren que les quede más fina la capa, más bonita, pues le pueden dar más ciclos acá, por ejemplo 3 o 4, pero no es recomendable porque al hacer más número de vueltas en este número de vueltas se hace en el perímetro de la pieza. Entonces para hacer el relleno primero, supongamos que está haciendo la primera capa, entonces él viene y hace una especie de cuadrito, y ese cuadrito lo haría 2 veces. Según la configuración que le demos acá, lo haría 2 veces, ¿cierto? Si le damos más veces, por ejemplo 4 veces, entonces él haría 4 vueltas acá, pero el problema es que esto le puede cambiar las dimensiones a la pieza, entonces tampoco es muy conveniente. Con 2 está muy bien. Bueno, también, ¿qué más les puedo explicar de acá? Este era el que tenía. Sí, bueno, entonces esta sería más que todo la calidad de la pieza. Y también para configurar la calidad tendríamos que configurarle también la velocidad de extrusión aquí. Entonces estos parámetros pues yo ya los definí. Lo único que harían ustedes sería variarle la velocidad acá. Entonces entre más lenta sea la impresión, más precisa va a quedar. Entonces entre más precisa y más delgada sea la capa de la impresión, la capa de la pieza, entonces va a quedar mucho más bonita la pieza, pero se va a demorar mucho más tiempo. Por ejemplo, hagamos esta en modo rápido, con un relleno de 20, ¿sí? De 20%, y con un espesor de capa de 0.2. Entonces le damos aquí filetear, pues ahí compilamos la pieza. Entonces aquí nos muestra, listo, esta pieza se demora 10 minutos y consume 1.28 centímetros cúbicos de material. Bueno, se demora 10 minutos. Si la hacemos lo más precisa que podamos y en el espesor de capa le ponemos que sea muy detallada en 0.1 milímetros, vamos a ver cuánto tiempo se nos demora. Bueno, entonces ya la pieza se demora el triple, se demora 30 minutos. Entonces es la cuestión de tiempos también. Si vamos a imprimir piezas pequeñas, pues lo mejor sería con la mejor calidad, ¿cierto? Y con la menor velocidad, para que quede bonita la pieza y quede bien hecha. Pero si van a hacer piezas grandes que no necesiten pues tampoco mucho detalle, podemos ir aumentando la velocidad y podríamos dejar el espesor de la capa un poquito más amplio, más ancho. Entonces eso sería más que todo la configuración de la calidad. También está la configuración de los soportes, que aquí está desactivado. Cuando lo activamos, pues aquí nos muestra cierta configuración. Por ejemplo, para las piezas pequeñas podemos habilitar un pilar, que es básicamente un cilindro que se hace al lado de la pieza. Entonces cuando ya va imprimiendo, hace primero el cuadrito, viene aquí y hace el cilindro. Entonces cuando hace el cilindro, ella el sobrante de la boquilla lo deja aquí y continúa imprimiendo. Entonces este pilar sería muy bueno para piezas que necesiten mucho detalle y que sean muy pequeñas.
pero pues en este momento no lo necesitamos. El raft es una especie de acá no se ve, pero es como un soporte que le pone por debajo de la pieza para empezar a imprimir. Es como una capa inicial que hace y sobre esa capa empieza a imprimir, pero esa capa es muy dura, muy difícil de quitarle a la pieza después, entonces no es recomendable tampoco. Entonces este soporte yo siempre lo mantengo deshabilitado. Para algunas piezas hay que habilitarlo porque ya porque sea necesario o porque se necesite, pues porque se necesite, ya porque la pieza tenga partes que estén que en el momento de imprimirse se tendrían que imprimir en el aire. Entonces el soporte lo que haría sería sostener la parte de la impresión que está en el aire. Entonces él haría un soporte desde acá, desde la base hasta donde esté la parte ya a imprimir. Bueno, entonces lo del soporte. Está también lo del material. El material, entonces acá hay distintos materiales. Está el PLA, está el ABS, está el PET, que es el plástico transparente duro. Está el PVA, que tampoco, pues ese no lo tenemos allá en la universidad, pero pues acá están varias configuraciones. Cada que nosotros elegimos aquí un material nos cambian todas las configuraciones. Por ejemplo, aquí nos cambió la temperatura inicial. Esta es la temperatura permanente durante la impresión. Esto es cuando se calienta la boquilla al principio. La temperatura de la cama sería esta base donde se imprime la pieza. Como esta impresora no tiene cama caliente, pues entonces ponemos 0. Aquí podemos configurar el diámetro del material con el que vamos a imprimir. Acá hay distintas configuraciones. Estas configuraciones de acá es mejor no tocarlas porque son parámetros muy precisos y realmente no los entiendo muy bien. Entonces lo que tenemos que ir haciendo es pues ir probando, cambiar parámetros y ir probando a ver qué le podemos mejorar al impresor. Por ejemplo, aquí está la ventilación, acá está el 100%. Está bueno, entonces como les decía, entonces estas configuraciones se pueden cambiar, pero tienen que tener mucho cuidado. Al cambiarla siempre hagan una copia del programa que tienen y tengan un programa tengan este programa en otra carpeta donde lo puedan ir cambiando y puedan ir ensayando si quieren, pues si quieren probar, si les gustaría pues ensayar y mejorar la impresión. Entonces yo el plástico que tengo aquí es PLA, tenía el ABS me parece, pero pues lo tenía configurado como un PLA. Es decir, yo acá le configuro la temperatura permanente, porque acá hay dos temperaturas. Está la temperatura inicial, está la temperatura de la primera capa, es decir, la primera capa que hace generalmente se tiene que imprimir más caliente que las otras para que quede bien fija a la base, para que quede bien pegada. Entonces acá está a 230 grados. Y luego está la temperatura principal, que sería la temperatura con la que imprime el resto de capas. Entonces aquí está a 220. Esta temperatura dependiendo del plástico uno la va cambiando. Por ejemplo, con el plástico que hay actualmente allá, entonces sería una temperatura de 210. Si uno le sube mucho la temperatura, entonces él cuando empieza a hacer las capas de encima, las capas se va torciendo la pieza y son defectos que le dañan las medidas a la pieza.
Bueno, ¿qué más tengo que explicarles aquí? Entonces esto sería todo aquí en material. También aquí hay una especie de cosas que que le podrían servir a alguien para, por ejemplo, para calcular el costo de una pieza. Entonces, cuántos centímetros cúbicos se gasta, cuánto valen los centímetros cúbicos, cuánto se gasta por pieza, y eso le calcularía pues cuánto le cuesta la pieza dependiendo de cuánto le cuesta el cartucho, pero eso pues no nos interesa mucho a nosotros. Bueno, el G-code, aquí está la configuración de la impresora. Entonces, por ejemplo, aquí está que es una QX con PLA, una QX con PLA. El hardware, entonces aquí le decimos la impresora tiene 3 extrusores. Entonces estas son las medidas de la cama, de la base. Pues está al centro, que es en menos 35 milímetros. Aquí está pues este es el modelo de la cama. Acá no se alcanza a ver, pero esta es simplemente es una representación gráfica de la superficie de la cama. Bueno, ¿qué más les puedo mostrar aquí? El firmware. Entonces, cuando este software compila la pieza, la configura en extensión BFF. No queda en .qx, sino que queda en .bff. Y esa extensión es una extensión que contiene archivos en código G. Entonces, esta configuración con este programa nos va a permitir imprimir sin necesidad de usar cartuchos originales de la impresora. Bueno, entonces también tipo de firmware, bits from bits printers. Bueno, eso aquí postproceso. Este es el programita createmode.exe. Este es ese programita que nos va a ayudar a hacer a sacar la pieza que compilemos acá, sacarla en formato BFF. Es como el programa pirata pues de la impresora. Esto es una configuración de ventiladores. Esto pues los que conozcan de código G pues sabrán qué quieren decir. Aquí está la configuración de los extrusores. Entonces, actualmente estamos utilizando el extrusor número 2, que sería este. Entonces lo tenemos configurado con este material y aquí le damos la ganancia. Acá está entonces usando el extrusor número 2. Entonces la ganancia quiere decir cuántos milímetros sale de la boquilla por segundo, porque es que aquí en las velocidades hay unas velocidades configuradas y hay unas velocidades de acuerdo a estas velocidades se configura también automáticamente una velocidad a la que sale el plástico de la boquilla. Entonces esa velocidad la puede aumentar o disminuir dándole una ganancia. Por ejemplo, aquí la velocidad se está disminuyendo de acuerdo a esta ganancia. Aquí la velocidad sería la misma que daría predeterminadamente el programa. Esta velocidad con esta ganancia según he probado yo, queda bien para piezas pequeñas. Para piezas pequeñas, digamos, este cubito, esta ganancia quedaría bien en .030, porque según lo que yo he probado, esta sería como la ganancia ideal para esta boquilla. Para todas las boquillas es distinta, porque hay unas que tienen los orificios más amplios, hay otras que tienen que el material puede ser distinto, el material que le pongan a la boquilla, pero esta ganancia en esta boquilla es como la perfecta. Bueno, ¿qué más les digo yo? Entonces la velocidad, entonces aquí es la velocidad que uno le da a la impresora para el modo rápido. Entonces yo le podría, por ejemplo, duplicarle la velocidad y decirle aquí que me imprima lo más rápido posible, ¿cierto? Acá me sale que cuando hace los loops, o sea los perímetros, cuando hace las vueltas
cuando él hace las vueltas acá en el cuadrito, que lo haga a una velocidad de 40 milímetros por segundo. Que cuando va a hacer el relleno y los soportes, que los haga a 60 milímetros por segundo. O sea que él vendría a hacer unas líneas aquí a una velocidad muy alta. Pero entonces, si vamos a configurar velocidades tan altas, tendríamos que configurar aquí una ganancia también muy alta, pero no es lo recomendable, porque esta impresora no está fabricada para imprimir con esas velocidades tan grandes. Entonces aquí las velocidades más altas son las de 30 milímetros por segundo. Bueno, ¿qué más les muestro yo aquí? No, y esto sería básicamente ya toda la configuración que hay que hacerle a este programita. Pueden ir probando, cambiando aquí las velocidades, y si pronto descubren pues que con una velocidad más alta se puede imprimir, y con una ganancia más alta se puede imprimir, y que la pieza quede bien, entonces pues eso sería una configuración buena. Hasta ahora estos son como los avances que he logrado con esta configuración que tengo en este programa actualmente. Pues he logrado imprimir unas piecitas más o menos buenas, no excelentes, pero sí buenas. Y pues esta sería la solución para poder imprimir sin el cartucho original. Bueno, yo creo que eso ya sería todo. Pues alguna duda, si quieren, me pueden preguntar. Me pueden preguntar por acá por el mismo YouTube, o por Facebook, o allá en la universidad. Entonces, no, pues eso sería todo. Entonces, ya cuando uno compila la pieza, ya solamente sería guardar. Entonces ustedes se van a la memoria. Pues yo acá no tengo la memoria puesta en este momento. Se van a la memoria y ya guardan, le dan un nombre a su pieza. Por ejemplo, esta sería la cajita. Entonces en formato BFF la guardan y ya. Entonces el primero compila, luego pasa al postproceso, que es el QA mod. Entonces acá nos muestra cómo quedó la configuración, cómo quedaron los parámetros, cómo guardo, dónde guardo, y eso sería todo. Entonces ya con esta pieza que nos queda, con esta sería la que llevamos a la impresora, ya le haríamos imprimir, ya estaría configurado todo. Y no, eso sería todo, muchachos, muchas gracias.